Elliot Abrams, sobre estrategias a la crisis venezolana. No tenemos un plan B, tenemos un plan A y creemos que funcionará. Estados Unidos acusó el miércoles a Cuba y Venezuela de fomentar conflictos en Sudamérica, escenarios en las últimas semanas de masivas protestas antigubernamentales en varios países. El representante especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Caracas y La Habana usaron las redes sociales y otros medios para fomentar los disturbios, algo obvio según registros de dominio público, afirmó. Consultado sobre la campaña internacional promovida desde enero por Estados Unidos en respaldo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien como jefe parlamentario invocó artículos de la Constitución y se proclamó presidente encargado con miras a organizar nuevas elecciones, Abrams descartó un cambio de rumbo. No tenemos un plan B, tenemos un plan A. Creemos que funcionará. No puede haber solución a los terribles problemas que enfrentan los venezolanos diariamente mientras el régimen de Maduro está en el poder, porque el régimen de Maduro creó esos problemas y los está exacerbando, eso dijo. La ofensiva de la Casa Blanca incluye una batería de sanciones, entre ellas un embargo de facto de crudo de Venezuela, crucial para su economía en aguda contracción desde 2013. Abrams enfatizó que las medidas económicas estadounidenses no afectan la compra de alimentos ni medicinas y destacó que el gobierno de Maduro prefiere destinar sus recursos a Rusia, China y Cuba antes que al bienestar de su población. Estados Unidos culpa a Maduro de la debacle de la otrora potencia petrolera que, según la ONU, ha dejado en los últimos años más de 4,6 millones de migrantes y refugiados, la mayoría en países vecinos. Maduro acusa a Colombia de financiar 47 complots contra la aviación militar para dejar a Venezuela sin defensa aérea. Nicolás Maduro denunció que existe supuestamente un complot contra el sistema defensivo de Venezuela y responsabilizó a Colombia por estos ataques. Hemos detectado más de 47 complots contra la aviación militar, especialmente contra el sistema Sukhoi financiado con dinero de la oligarquía colombiana. Pero esos complots los hemos logrado derrotar, declaró Maduro al canal oficialista BTV durante un acto con la aviación militar. Maduro insistió en que hay que tener la guardia en alto porque los supuestos ataques pueden persistir. La oligarquía colombiana quiere tratar de sabotear las tarjetas, los sistemas, para dejar a Venezuela sin defensa aérea. Uno por uno de esos complots los hemos anulado y derrotado. En el evento reconoció a la FAN su lealtad con su presidente constitucional. Hoy estamos dando una batalla en paz para defender nuestro derecho a la independencia, a la soberanía y a la felicidad. Y esa batalla la vamos ganando, destacó Maduro. Justicia de Brasil ratificó y amplió la condena a Lula da Silva. Una corte brasileña comprometió la situación judicial del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva al ratificar una condena en su contra por corrupción y lavado de dinero. En una decisión unánime, los 3 jueces del Tribunal Regional de la Cuarta Región en Porto Alegre confirmaron la sentencia por haberse beneficiado de reformas en una finca de Atibaia, Sao Paulo, presuntamente pagadas por las empresas constructoras Odebrecht y OAS. Según la justicia, las empresas habrían mejorado el inmueble frecuentemente por Lula con obras por cerca de $250.000 a cambio de contratos con la petrolera Petrobras. En febrero, Lula había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por un juez de primera instancia, pese a que la defensa de Lula había pedido la anulación de la condena amparada en reciente fallo del Supremo Tribunal. Los magistrados confirmaron los delitos y además decidieron elevar la pena a 17 años y 1 mes de prisión, y el fallo del miércoles proferido en segunda instancia no afectará la situación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores, quien recuperó la libertad el 8 de noviembre. Sin embargo, es un paso más hacia la eventual confirmación definitiva de la condena que lo podría conducir nuevamente a la cárcel. El político de 74 años, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores que gobernó Brasil entre 2003 y 2016, ha negado haber cometido algún tipo de delito y dice ser víctima de persecución política. Lula no concurrió al juzgado y acompañó la sesión desde Sao Paulo. El expresidente fue liberado recientemente tras de haber cumplido 1 año y 7 meses de prisión en Curitiba por otro proceso por corrupción, beneficiado por un fallo de la Corte que determinó
que un reo solo puede ser condenado una vez que se agoten todas las instancias de apelación. Como la inserción laboral de los migrantes venezolanos en países receptores. La movilización de venezolanos hacia otras naciones durante los últimos años ha sido analizada por un grupo de especialistas en el contexto de la inclusión laboral en dichos países receptores. En un reportaje especial de Voz de América se profundizó en la vida de los venezolanos, muchos de ellos profesionales, una vez que logren obtener alguna oportunidad de trabajo en el extranjero. Según las Naciones Unidas ONU, la migración masiva de criollos podría alcanzar los 5 millones de personas para finales de 2019. Están viviendo en condiciones que realmente no son dignas, que es lo que nosotros llamamos los arriendos, están durmiendo en la calle, comentó uno de los especialistas consultados por BOA. Por su parte, el profesor Gerardo González destacó que la gran mayoría ha tenido que insertarse en el mercado laboral, sobre todo en esta última etapa, consiguiendo trabajando en lo que hay, en lo que encuentran. El doctor en estudios de migración Manuel Delgado indicó que algunos países de Latinoamérica es más factible para los venezolanos conseguir un estatus legal para trabajar. Colombia ha implementado planes. También, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina es muy fácil que los migrantes venezolanos se logren legalizar, afirmó. La mayoría de la diáspora huye de Venezuela con intención de escapar de la crisis económica y social, tras más de 20 años del chavismo en el Palacio de Miraflores. Se enfría la huelga en Colombia tras el 7º día de protestas. Los colombianos están convocados a paralizar actividades en el 7º día de una protesta que, como pocas veces, ha llenado las calles de inconformes de todas las clases que exigen al gobierno de Iván Duque un cambio de rumbo. Los líderes de la movilización pretenden aumentar la presión a través de la segunda huelga en menos de una semana contra el gobierno de derecha que se instaló hace 15 meses. Durante la jornada se esperan marchas y la suspensión de actividades, aunque en las primeras horas el llamado paro nacional recibía tibia adhesión en Bogotá, epicentro de la protesta, que estalló el pasado jueves precisamente con una huelga. Bajo vigilancia policial, el transporte público y el comercio se veían reducidos, sobre todo en el centro de la capital, en Cali y Medellín. También hay concentraciones. En todas partes los manifestantes alzan pancartas contra el gobierno, al ruido de cacerolazos, y algunos llevan la bandera como capa o se visten de payasos para denunciar la que consideran burla de Estado. Estamos indignados con tanto maltrato y tanta corrupción. Me disfrazo de payaso, porque así nos ve el gobierno. Ya pelearon en Ecuador, en Chile, en Bolivia, ahora nos toca decir, no más, queremos justicia social, educación, equidad, que el gobierno mire para abajo y no para arriba, dijo a la AFP David Martínez, un empleado público de 50 años. En medio de la agitación social que recorre el continente sin una causa común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno. Casi 7 de cada 10 colombianos lo rechazan, según un sondeo de Inbamber de principios de mes. El mandatario no solo encara el desprestigio de sus políticas, sino también el descontento que se ha ido incubando por décadas y que fue silenciado por el ruido del conflicto con las FARC, la otrora guerrilla convertida en partido tras la firma de la paz hace 3 años, han convertido a Colombia en una democracia donde favorecen a una minoría de empresarios y burócratas, mientras la gran mayoría debemos sostener sus privilegios, señaló en Twitter el sindicato del Magisterio FECODE, uno de los más activos en la movilización. Desde el pasado jueves, ríos de gente se movilizan a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años 70, y el presidente Duque lanzó el domingo un diálogo social para escuchar los reclamos de la calle. Sin embargo, abrió las conversaciones con los políticos antes que con las portavoces de las protestas, lo que le ha restado filo a su iniciativa. Este gobierno está abierto a construir hacia adelante, pero hay que hacerlo también con toda la sociedad, se justificó Duque en una entrevista con W Radio, insistiendo en que muchos de los reclamos son consecuencia de una campaña de desinformación o de premisas falsas. El Comité Nacional de Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó una plataforma de 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite en el Congreso hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz. Pero quizá el punto más controvertido es el del monte de la fuerza antidisturbios de la policía SMAT tras la agresión que sufrió el sábado Dylan Cruz. El presidente reconoció que en estas situaciones pueden presentarse desenlaces fatales, pero defendió a los agentes antidisturbios que, según él, han prevenido cosas peores ante la acción de vándalos y pillos. Duque ya dio las primeras señales de flexibilización.
La víspera anunció ajustes a su proyecto de recaudación de impuestos que apuntan a aliviar el 20% más pobre del país mediante la devaluación del IVA del 19% y beneficios a las empresas que contratan a jóvenes entre 18 y 28 años. Esta protesta debe seguir hasta que nos pongan atención. El presidente no está atendiendo lo que el pueblo le está pidiendo, dijo Claudia Tovar, quien según dijo, debió emplearse para poder costear sus estudios universitarios porque 3 veces el Estado le negó un crédito educativo. Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.